Y Dios les bendiga a todos. Es nuestra clase número 76. Vamos a estar en unas semanas cumpliendo ya 2 años de estar trabajando en el ministerio en esta área tan bonita. Y bueno, espero que sea de bendición para todos esta sesión donde vamos a estar integrando un poquito algunos conceptos filosóficos que se aplican al área del conocimiento, el estudio de la fundamentación y de los propósitos del conocimiento y de las acciones en relación a lo que dice Josué capítulo 5 de los versículos 1 al 12. Estamos estudiando este maravilloso libro de las Escrituras, un libro bien profundo. Y si usted ha estado siguiendo con nosotros la lectura que realizamos todos los días del libro de Josué, pues ya se habrá percatado que los primeros versículos del capítulo 5 nos hablan de algunos sucesos relevantes que vamos a estar estudiando el día de hoy. Para eso les propongo la siguiente agenda de trabajo, donde vamos a explicar desde la filosofía, y vamos a hacer un andamiaje con la teología sistemática, que es la teleología. La teleología propiamente va muy de la mano del episteme o la epistemología y tiene que ver con la fundamentación y la proyección del conocimiento y de las acciones. Entonces es interesantísimo porque vamos a ocupar estas herramientas del área filosófica para estudiar lo que dice Josué 5 de los versículos 1 al 10, ¿no? Y bueno, ya vamos a iniciar posteriormente con el estudio desde la teología de Josué capítulo 5. Vamos a ver el contexto histórico, por ahí vamos a estudiar un poquito de geografía bíblica. Vamos a ver por qué el lugar de Aralot se nombró posteriormente en Gilgal y qué representación tiene para la doctrina de la iglesia o la eclesiología y qué reflexión tiene sobre todo para nosotros como cristianos contemporáneos pleno siglo XXI. Vamos a preguntarnos también, y va muy de la mano con lo que acabo de mencionar, y con la doctrina del pecado y de la salvación, ¿cuál es el propósito de la circuncisión para esta nueva generación que estaba a punto de ingresar a Jericó? Entonces, posteriormente a esto, vemos que la Biblia nos habla de que se hace una celebración de la Pascua y de los panes sin levadura, que ya hemos estudiado hace aproximadamente 40 semanas, dimos 2 estudios referente a esto, pero lo vamos a volver a refrescar para aquellos que están por primera vez con nosotros y vayamos pues todos de la mano. Entonces, bienvenidos a quienes están conectando. Dios les bendiga. Vamos a estar hablando sobre la obediencia como un factor vital epistémico teleológico. Para eso les sugiero que después de este tiempo de estudio profundo de la escritura, pues usted lea Josué 5, 1 al 12, y esto le va a estar ayudando a comprender más a profundidad este pasaje. Entonces, si nosotros estudiamos filosofía, nos vamos a dar cuenta que hay 2 elementos fundamentales dentro de la filosofía: la epistemología y la teleología. La epistemología, propiamente hablando, data de el concepto del vocablo episteme y logos, que prácticamente el episteme y el logos nos habla de la ciencia, del análisis del fundamento del conocimiento, su naturaleza, su posibilidad, su alcance, pero sobre todo en qué se sustenta. Ya estaríamos viendo que
Sócrates nos hablaría de la comprobación del conocimiento, al igual que Descartes. Descartes ocupa una postura muy universal para poder comprender el conocimiento y las acciones. Y Sócrates utiliza el llamado método socrático, que es la veracidad y la lógica para poder comprender los sucesos. En psicología también ocupamos esto para poder comprender las emociones. Y en teología lo ocupamos para poder darnos cuenta que el episteme o la epistemología se utiliza para poder comprender cuál es el fundamento de las acciones o los mandamientos que Dios prescribe para su pueblo. Entonces, el episteme o la epistemología, de manera muy sencilla, es como a una casa la cimentación. Pero la teleología es, bueno, propiamente en filosofía es una rama de la metafísica, es una doctrina filosófica que estudia las causas finales o los propósitos. Entonces, pues será muy interesante observar que, y esto nos empieza a llevar a una reflexión de la palabra de Dios, que la obediencia, eso por favor traten de apuntarlo porque es interesantísimo, la obediencia llega a ser importante en la vida del creyente por dos factores principales. El número uno, porque en sí misma la obediencia nos marca los propósitos de Dios. Vamos a ver lo que dice referente a esto, Deuteronomio 26:16. Deuteronomio 26:16 dice la escritura de la siguiente manera: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando estudiamos el Pentateuco, nos percatamos que hay una serie de subdivisiones dentro del mismo. Una de ellas habla del código de santidad en Levíticos y en Deuteronomio se retoma todo lo que se enseñó y se vuelve a explicar a la nueva generación de quienes habrían de entrar a Jericó. Entonces, aquí en el estudio de Josué capítulo 5 ya estamos a nada de poder ingresar a las tierras de Jericó, ¿verdad? Pero hay que recordar esto, este versículo nos habla de estatutos y de mandamientos. Dios da un fundamento sólido que está en su palabra para saber qué debemos de hacer. Teleología, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuáles son los estándares que debemos de cumplir o los propósitos? Y al mismo tiempo, y esto es interesante, el mandamiento de Dios es un fundamento, pero también una norma de vida. Ya incluso en filosofía pudiéramos estar estudiando la ética y cómo el trasfondo histórico, cultural, filosófico, histórico conforma el sistema de pensamientos desde psicología social y entonces nos dice, ok, esto fue pensado por Dios para su pueblo por las generaciones. Pero no nos vamos a detener en eso. Resulta muy interesante que comprendamos que la obediencia tiene un fundamento que es el carácter de Dios y la palabra de Dios, y al mismo tiempo le da propósitos de vida al pueblo de Dios. Es lo que nos dice Deuteronomio 26:16. Ahora, al mismo tiempo, la obediencia asegura el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios mismo. De hecho, en Deuteronomio, en Josué y en Santiago tenemos citas que nos dicen esto mismo. Alguien que me ayude, por favor, con Deuteronomio 5:29, otra persona con Josué 1:8 y una tercera persona con Santiago 1:25. Hermano Rafael.
Me dijo Deuteronomio 5:29. 5:29, hermano, por favor. Bien, dice así: ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Amén. Esa parte, gracias, hermano Rafael, es importantísima para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Ojo, porque esto no quiere decir que la obediencia no implique incomodidad. De hecho, si usted estudia el comentario bíblico Andamio, que es uno de los mejores comentarios bíblicos, pues el autor ahí nos señala precisamente que no siempre por obedecer nos va a ir bien. A veces la obediencia va a acarrear incomodidad y muchas otras cosas, pero siempre sabemos que si obedecemos, Dios se agrada de nuestra conducta. Y eso es lo importante. Posteriormente tenemos por ahí la cita de Josué 1:8. ¿Alguien que nos quiera apoyar con la lectura? Josué 1:8. Amén, hermano Rafael. Josué 1:8: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Es interesante porque ahora este pasaje de Josué 1:8 nos habla del camino, y que Deuteronomio nos decía: pongo delante de ti el camino de la vida y de la muerte. Lo enlazaríamos y diríamos entonces que los mandamientos de Dios son el único camino a la vida. Ojo, porque la psicología moderna y la corriente filosófica posmoderna, el pensamiento romanticista, nos dicen otras cosas. Nos dicen que el humanismo, el centrarse en la autorrealización es lo mejor para el hombre, pero la Biblia nos dice otra cosa. Nos dice que el camino del Señor es el verdadero camino de la vida. Ahora, tendríamos que definir qué es la vida, porque los griegos hablarían del bios y del zoe. Bios y zoe no es lo mismo, pero vamos a estar comprendiendo que la vida propiamente también habla del Señor Jesucristo. El Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sabemos que cuando estudiamos la cristología y demás, el propio Señor Jesucristo es simbolizado como el pan de vida, y aquí veríamos una serie de cosas muy hermosas, donde nos habla de la plenitud y el amor y placer que recibimos de estar en Cristo. Yo quiero leerles el libro de Santiago 1:25, para que podamos estar reforzando esta idea que estamos exponiendo sobre que la obediencia asegura el respaldo de Dios, porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios al obedecer. Entonces, Santiago 1:25 dice lo siguiente: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, Macarios en griego, muchas veces feliz, ¿no? Y incluso si usted estudia un poco a Bach, Johann Sebastian Bach, hay una pieza maravillosa que se llama Jesús, la alegría de los hombres, y él se basa precisamente de la exégesis de Juan capítulo 1. Esto es maravillosísimo. Vean por favor entonces, para que podamos entrar ya a materia teológica más sólida, que la obediencia tiene que ver con un fundamento sólido, con estar precisamente
bien claros de que al obedecer somos respaldados por Dios. Pero si se dan cuenta, esta primer parte de Josué no nos dice cómo obedecer, que ya lo vamos a ver más adelante con el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, Romanos 7, Romanos 8, Romanos 12, y ahí entra la simbología de los panes sin levadura, esta fiesta judía y la fiesta de la Pascua y el ritual de la circuncisión. Vamos a ver entonces, vamos un poquito más adelante para ver qué significa todo esto, pero antes hay que contextualizarnos históricamente. Vea por favor lo siguiente. Hay que recordar que este pasaje, vamos por favor a Josué, para que no nos perdamos y vayamos todos de la mano. Josué 5, vamos todos por ahí. Yo sé que a veces voy un poquito rápido, pero es importante. Josué 5. Y vaya por favor conmigo a los versículos 10. Aquí empieza algo un poquito difícil. Dice, los hijos de Israel acamparon en Gilgal. Todavía no estaban en Jericó. Y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Aquí existe un problema de traducción bien importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no identificamos la geografía de estos lugares, vamos a pensar que ellos ya habían llegado a Jericó por esta traducción de este versículo. Pero si usted se da cuenta, vamos a empezar a usar un poquito la lógica. Jericó, aquí está marcado con este punto rojo grandote que tenemos acá. Y se entiende que en esta zona donde se encuentra el mar desemboca en el río, ¿verdad? Que el pueblo había pasado con los sacerdotes, o que debería de pasar con los sacerdotes cuando iban a pasar con el arca. Lo difícil empieza acá, porque todavía no habían llegado a la tierra de Jericó en el sentido de conquistarla. Como todavía no la habían conquistado, la Biblia nos dice unos versículos antes que ellos estaban haciendo unas acciones que bien pareciera que ya lo habían hecho y que ya habían tomado la tierra de Jericó, pero todavía no la habían tomado. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Versículo 8. Vámonos a un poquitito atrás. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. ¿Por qué la circuncisión? ¿Cómo para qué la circuncisión? Bueno, esto nos cambia el nombre de Aralot, que fue donde fueron circuncidados. Aralot significa en hebreo prepucios, a Gilgal, que es el círculo de piedras. ¿Cómo qué tiene que ver el cambio de Aralot a Gilgal? Vamos a entenderlo. Si nosotros no comprendemos qué significa la circuncisión, entonces no vamos a entender por qué Aralot cambia su nombre a Gilgal y qué importancia tiene eso para el cristiano contemporáneo. Vamos por pasos. El propósito de la circuncisión para esta nueva generación, dice la Biblia, ojo porque vamos a hacer un análisis al texto un poquito profundo y a lo mejor les puede sonar fuerte a algunos, pero si usted lee en el versículo 4 dice lo siguiente, esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó, y hasta el versículo 7 prácticamente nos dice que porque ellos no habían sido circuncidados. Eso es una aseveración muy básica, muy sencilla, pero la teología bíblica en el Nuevo Testamento nos va a decir la verdadera respuesta. No es porque solo no estuviera circuncidado el pueblo.
sino que el pacto que Dios hace con Abraham, la señal física era haber sido circuncidados, pero el significado espiritual es otro. Nosotros vamos a ver que para poder cumplir los propósitos de Dios, acuérdese que estamos hablando de qué, me voy a regresar, de epistemología, de fundamentos y de teleología, propósitos, para cumplir la teleología de Dios, el propósito de Dios para el pueblo de Dios, para nuestra vida como cristianos, se basa en su pacto. El fundamento, la epistemología, es el pacto de Dios. ¿Cuál es el pacto de Dios? El justo por la fe vivirá. Y por la fe Abraham hizo esto, y por la fe Rahab hizo el otro. Hebreos 11. Entonces, nos regresamos a donde estábamos. Si nosotros no entendemos esto, que el fundamento es la obediencia al pacto de Dios, pacto que Dios inicia con el hombre y que en el Antiguo Testamento tenía que ver con la circuncisión y que se le dio a Abraham porque creyó, y que la circuncisión tiene propósitos en el Antiguo Testamento rituales y en el Nuevo era una sombra de lo porvenir o de lo espiritual, nos vamos a confundir. ¿Qué propósitos tenía la circuncisión? Bueno, la Biblia nos dice que el propósito de la circuncisión, y esto es impresionante porque esta cita está en el Antiguo Testamento, uno de los propósitos era amar a Dios por medio del abandono de la idolatría. Ahorita vamos a ver cómo esto va de la mano con la fiesta de los panes sin levadura y de la Pascua. Deuteronomio 10, 12 al 16. Alguien, por favor, ayúdenme. Deuteronomio 10, versículos 12 al 16. Adelante, hermano Rafael. Tiene apagado el micro. Ahora sí, Deuteronomio 10, desde el 12 al 16, dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todo su camino y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Amén. Vea, gracias, hermano. Vea qué hermoso es esto. La Biblia dice: circuncidad el prepucio de vuestro corazón. Oye, hermano, ¿no se le hace que de aquí Pablo toma gran parte de su teología? Y es maravilloso lo que está diciendo aquí Moisés, porque está diciendo: tu corazón es duro, necesita ser renovado, necesita ser transformado para que puedas amar a Dios. El andar en los caminos de Dios es fruto de la fe. Ya lo hemos estudiado muchísimas veces, pero es una fe que dice el apóstol Pablo que es recibida. Nosotros no podemos formular nuestra fe hacia Dios. De hecho, Romanos en el original griego dice que somos arrastrados a Cristo. Estamos muertos en delitos y pecados antes de nacer de nuevo. Entonces, aquí nos está diciendo algo maravilloso. Nuestro corazón tiene que ser cambiado. Pero antes de andar en los caminos de Dios, Dios ya nos dio la fe.
Posteriormente andamos en sus caminos y ahora empieza el proceso de regeneración. Y esto es maravilloso porque esta circuncisión que en el Antiguo Testamento tenía que ver con una sombra de lo porvenir, propio Deuteronomio ya nos estaba diciendo, es para que ames al Señor. Después nos diría también Deuteronomio, es para obedecer al Señor por medio del amor que le tenemos. Deuteronomio 30. Vea qué maravilloso lo que dice la palabra, y esto es aplicable para nosotros al día de hoy. Deuteronomio 36, y de ahí nos brincamos al 8. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que, teleología, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, vea que el propósito de Dios y el fundamento de los mandamientos de Dios es el amor. Y ojo, porque aquí entraría entonces un análisis de la persona, o dirían en filosofía, un análisis ontológico. El ser humano no puede amar a Dios por sí solo. Necesita la intervención milagrosa del Espíritu Santo, dando un nuevo nacimiento para que entonces podamos amar a Dios. Esto es maravilloso. Y el versículo 8 dice, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Pero el primer paso es el amor. El primer paso es desear a Dios. El primer paso es tener ese caminar en las sendas de Dios y amarlo. Y ojo que lo primero, el caminar en las sendas de Dios, no es por nuestra voluntad. Y el amor nace porque Dios, dice el apóstol, pone el querer como el hacer. De inicio a fin, la salvación es de nuestro Dios. Entonces, el pueblo, Josué 5, estaba pasando por un momento en el que iba a cumplir la promesa y el propósito de Dios, que era entrar a la tierra prometida, pero Dios, por medio de Josué, le está diciendo al pueblo, tú no vas a poder entrar si primero no me obedeces. Es algo muy sencillo, o era muy sencillo para la época, circuncidarse. Y recordemos que la entrada a la tierra prometida es un símbolo escatológico de la entrada del creyente al cielo. Y todos los que estamos aquí somos creyentes y todos debemos de tener en mente que no podemos decir que hemos nacido de nuevo si no estamos viviendo de manera que agrade a Dios. Y una forma importante de saber si hemos agradado a Dios o agradamos a Dios con nuestra vida es la obediencia. Y dice el Señor en el Sermón del Monte, Mateo 5, si nosotros tenemos hambre y sed de justicia, y si somos pobres en espíritu, reconocemos que no tenemos nada para ofrecerle a Dios, que si nosotros somos personas que lloran, bienaventurados los que lloran, es porque somos contristados por nuestro pecado, pero la bienaventuranza dice que seremos consolados, y el consuelo no es un apapacho, es recibir una transformación, es recibir la circuncisión de nuestro corazón. Entonces, la escritura nos dice lo siguiente, que este es el indicador del nuevo nacimiento. Romanos 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Dice la palabra, pues no es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios, el Espíritu Santo, es el único que puede cambiar nuestro corazón. Es el único que nos puede ayudar a arrepentirnos de todo corazón. Es el único que nos va a poder cambiar al grado de que, a pesar de tener deseos pecaminosos, tomemos la decisión de disfrutar los placeres de Cristo en su presencia y no los placeres del pecado. Y eso, hermanos, es un milagro grandísimo. La Biblia nos explica todo esto y es súper interesante. Ahora, si nosotros nos percatamos más adelante, en el versículo 10, Josué 5, nos regresamos a Josué 5, no nos perdamos, vamos paso a paso. Josué 5, el versículo 10 dice lo siguiente: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. ¿Por qué es importante entender esto? Si se dan cuenta, esto se mezcla mucho con la doctrina de la iglesia, porque Dios llama al pueblo de Egipto, aquellos que verdaderamente tuvieron fe, entran a la tierra prometida. Literalmente el vocablo iglesia viene del griego eclesia, que quiere decir los llamados de afuera. Pero ahora esos llamados de afuera tienen reglas. La Pascua fue instituida para recordar la salida de Egipto, pero también en un momento dado, cuando el Señor hace la ejecución en contra de los primogénitos de los egipcios, tenían la indicación de poner la sangre sobre las puertas, ¿no? Sobre los dinteles, dice la Valera 60, de las puertas de las casas. La obediencia tiene el respaldo de Dios. Y la Pascua nos habla de esta expiación, porque dice el vocablo kafar en el original hebreo, que Dios pasó de largo. Dice, eso lo traduce la Valera 60. Dios pasó de largo y entonces mueren los primogénitos de los egipcios. Pero un poquito más adelante del versículo 10 de Josué 5, dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día las espigas tostadas. Los panes sin levadura, ya sabemos que la fiesta del Hat Hamatzah, o de los panes sin levadura, era una fiesta donde se sacaba la levadura, que es símbolo del pecado. Ya el Señor Jesucristo nos hablaba de la levadura de los fariseos, de los saduceos, perdón, de los esenios. Ya estudiamos eso varias veces. Y entonces se saca el pecado, hay una aplicación de la circuncisión del corazón porque abandonamos el pecado, pero ahora estos panes sin levadura se ofrecían en el altar del holocausto. Y el apóstol Pablo nos dice, ofreceos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso dice Romanos 12. Esto está muy de la mano con nuestra vida, mis hermanos. Josué nos está diciendo, si tú quieres cumplir el propósito de Dios para tu vida, tienes que obedecerlo. Y si tú, al igual que yo, dices, hermano, yo no puedo solo con el pecado, yo no puedo solo con el alcoholismo, con la droga, con la fornicación, con la pornografía, pues déjame decirte que Dios nos quiere ayudar a abandonar nuestros pecados para cumplir su propósito en nuestra vida. Porque la circuncisión es eso.
Nuestro corazón es despojado de esas cadenas opresoras del pecado y entonces podemos cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso es importantísimo tener claro que Dios nos capacita para desechar el pecado. Hemos ya salido de Egipto, hemos recibido el perdón de Dios que se ve en la expiación. Pero ahora Dios nos dice, ya te capacité, puedes depender de mi gracia, de mi espíritu. Romanos 8 nos dice eso, pero para ello hay que desechar el pecado. Hay que ofrecernos, Romanos 12, hay que ofrecernos. El pueblo al celebrar esta fiesta le estaba diciendo a Dios, Dios, te agradecemos porque ahora tu promesa y tu propósito se va a cumplir en nuestra vida, que es llegar a la tierra de Canaán. Vamos a conquistar Jericó, pero nos ofrecemos en corazón a ti. Ese debe de ser nuestro propósito. Amar al Señor, entregarnos al Señor y cumplir los propósitos del Señor para nuestra vida. Esa es la enseñanza central de Josué capítulo 5, de los versículos 1 al 12.